principal radiodifusora de Nigeria, y aquí el ingeniero me indica, a quien reconozco como siempre, es el preámbulo, fondo de lo que hoy será la intervención de su excelencia, el embajador de Nigeria, aquí en el estudio. En unos minutos más, son las 9:03, transmitimos para ustedes en la señal de ABC Radio 760 del cuadrante e iniciamos. Así lo dice Lamont. 9 de la mañana con 4 minutos. En la información, el crédito hipotecario es un objetivo, instrumento diferente a las tarjetas de crédito. Los préstamos para autos o los créditos empresariales, como explicó Sergio San Sebastián, director de Credimejora, las complejidades que acompañan a la longevidad del contrato, como el análisis de riesgo, propician que pocas empresas en México hayan querido entrar a competir con bancos. Credimejora, la empresa que dirige San Sebastián, representa el primer paso para contrarrestar ese atraso. Históricamente la banca, y no solamente en México, es un sector que le cuesta innovar, cambios importantes para adaptarse a condiciones actuales, precisa este informe. La reducción de las comisiones que las Afores cobran a los trabajadores continuará hasta llegar a 0.70% en 2024. Datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro indican que la comisión promedio ha ido a la baja al pasar en la última década de un promedio cercano a 2% para ubicarse debajo de 1% en la actualidad. Las comisiones bajaron, pero siguen arriba en países como Colombia y Chile, con 0.62 y 0.54 respectivamente. Empresas de gasoductos devolverán pagos a la Comisión Federal de Electricidad. Esto apuntó el Consejo Coordinador Empresarial. El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, declaró el 4 de julio, insistirán en la devolución de $3,000 millones que se pagaron a las empresas por gasoductos que no estaban en operación. Esto con base en una cláusula de fuerza mayor incluida en los contratos. En ese momento, el presidente López Obrador ofreció una tregua en los arbitrajes internacionales iniciados por el caso. Los gobernadores del PAN buscarán reunirse con Hacienda para tomar en cuenta el presupuesto 2020. A unos días que la Cámara de Diputados inicie la discusión del presupuesto de egresos de la Federación, la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional solicitó una reunión con el titular de Hacienda, Arturo Herrera, para solicitarle mayores recursos a sus entidades. Los gobernadores panistas señalaron que ante el complejo entorno económico por el que pasa el país, debe analizarse el presupuesto 2020 para garantizar el crecimiento económico. La repetición de las deficiencias del presupuesto 2019 comprometería gravemente a los objetivos esenciales del Estado mexicano. Por lo mismo, estamos a tiempo para confeccionar un presupuesto que fortalezca la prosperidad, apuntaron, y se asegure la estabilidad patrimonial. Eso ahí. Son exactamente las 9 de la mañana con 7 minutos. Esta es la transmisión de ABC Radio 760 del cuadrante. Coatzacoalcos, Veracruz, es un evento que no puede pasar inadvertido. En Coatzacoalcos está en juego el futuro de la seguridad del sureste mexicano. En aquella entidad, Veracruz, hay una disputa del poder. Una por parte del exgobernador, que no entiende que ya no está ejerciendo el cargo en el Palacio de Enríquez, Miguel Ángel Yunes Linares. Y la segunda, el ingeniero Cuitláhuac García, quien debe ejercerlo, puesto que él es el depositario de la votación más elevada en la historia de Veracruz. El dilema se resolverá con la aplicación del Estado de Derecho, pero de ello forma parte un engranaje especial, el Poder Judicial y el Legislativo. En el primer caso, para que no sea
un juez o un tribunal el que mantenga a un fiscal que a todas luces su quehacer resulta reprobatorio. Winkler sirve al interés de Miguel Ángel Yunes Linares, y así lo entiende la mayoría de los veracruzanos que sufragaron por algo diferente a Yunes, Duarte y Herrera, que al final fueron la misma cosa y tanto daño causaron al estado de Veracruz. Esta semana será crítica, y los próximos 15 días también, para que Veracruz prescinda del servicio de un empleado y abogado de Yunes Linares, quien cobra aún al fisco veracruzano con su ingreso para trastocar a aquella entidad. En síntesis, o se va Winkler o se queda Cuitláhuac, y Cuitláhuac desea gobernar hasta el 2024, como lo dijo en entrevista con ABC Radio 760 del Cuadrante. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. ¿Sabías que la seguridad social es sinónimo de productividad para las empresas? Cuando tus trabajadores están en el IMSS tienes tranquilidad, ya que cuentan con atención médica para ellos y sus familias. Con el IMSS los proteges con profesionales de la salud capacitados, unidades médicas, guarderías y pensiones. Infórmate en el 800-623-2323. Con el IMSS seguro estarán mejor. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder. INAI abre los expedientes de Ayotzinapa. A abrir expedientes de casos de corrupción. INAI pide investigaciones del caso Odebrecht. Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público. INAI abre los archivos del 68. El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer. En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre 2010 y 2015, perdimos 91,000 hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde. Ne Masewale, soy Nahua. Joon Tentalón, soy Tzental. Ayukash Uch, soy Mije. Nakabiniza, soy Zapoteca. Y tengo derecho a que se respete mi identidad, mis costumbres. A salir a la calle sin ser discriminada por mi manera de vestir. Hablar mi lengua materna en cualquier espacio. A recibir educación bilingüe. Como comunidad, tenemos derecho a la libre determinación y ser consultados sobre decisiones que afecten nuestras tierras, bienes y recursos naturales. Somos pueblos indígenas. Reivindiquemos nuestros derechos. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. Las noticias más relevantes, gratis hasta tu celular. Línea ABC. Manda un WhatsApp con la palabra alta al 5580-077760. 5580-077760. Y obtén la información al momento. Línea ABC. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. 9:12. La masacre en el Table Dance Caballo Blanco, en Coatzacoalcos, que deja hasta este momento la muerte de 10 mujeres, causa conmoción. Y esa conmoción derivada, entre otras cosas, de un enfrentamiento, como se apuntó previamente, entre el gobernador y el fiscal. Pero no es el fiscal Winkler, es Miguel Ángel Yunes, quien sigue gobernando Veracruz a través de la fiscalía. Winkler no es más que un empleado de Yunes Linares, eso que quede muy claro. En la campaña presidencial, el aspirante Andrés Manuel López Obrador, por parte de Encuentro Social, Morena, presentó, y Partido del Trabajo, un expediente. Si usted me lo permite, vamos a hacer algo de historia. Y si usted lo hace al tiempo de su servidor, ubica en su laptop aspirante
Es que es muy grave esto. Ojalá, colega Vania o Lluvia, busquen a Lidia Cacho, quien recientemente en un seminario expuso, y en un semanario de circulación nacional, que ella cree que Miguel Ángel Yunes participó abiertamente en una banda de pederastas. Esto quedó asentado en la revista Proceso. Claro que Yunes lo negó, y ese fue el argumento que llevó a Duarte de Ochoa al calvario que enfrenta, además de todo el daño que hizo a Veracruz, sin duda. Duarte de Ochoa, en la recta final de su campaña para gobernador del 2010, pagó a un grupo de mujeres veracruzanas para que protestaran al término del segundo y último debate de aspirantes al gobierno de Veracruz, y ellas reprocharon a Yunes esa condición. Pero hagamos historia. El aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador, ojalá que la audiencia lo haga como su servidor, en su laptop o en su computadora o en su teléfono inteligente, presenta expediente de Miguel Ángel Yunes Linares. Esto fue en el 2018 y vamos a ver qué arroja esa búsqueda. Yunes Linares respondió a López Obrador. Yunes Linares dice, aquí atribuye un adjetivo terrible al candidato presidencial de Morena, y PRI y PAN ven desde ahora a Andrés Manuel López Obrador como el rival a vencer, entre otras cosas. Ahí está pues lo que el candidato presidencial acusó a Yunes de usar el dinero público para la campaña en beneficio de su hijo. Yunes Linares apuesta a través de la figura del fiscal Winkler desacreditar al gobernador Cuitláhuac García. López Obrador acusó a Yunes de usar recursos públicos para impulsar a su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez. En ese momento, las encuestas del país, o publicadas en diarios de circulación nacional, mantenían a Miguel Ángel Yunes Márquez con una ventaja de 3 puntos sobre Cuitláhuac García. Parecía difícil que Cuitláhuac revirtiera esa tendencia, y al final Cuitláhuac García derrotó al hijo del gobernador en funciones. Eran los momentos de alta definición. En el cierre de campaña en Veracruz, López Obrador sufrió, entre otras cosas, un desaguisado, toda vez que al llegar al puerto de Veracruz, prácticamente en el centro, una serie de elementos de seguridad del Estado bloquearon el ingreso de simpatizantes de Cuitláhuac García y del propio Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos a investigar un expediente de Lidia Cacho que vincula a Miguel Ángel Yunes Linares con Jan Hanna Zúcar Curi. Y ahí entonces usted encontrará, Yunes es parte de la red de pederastas. Esto lo dijo, entre otras cosas, Lidia Cacho. Yunes en esa misma condición, y es, entre otras cosas, las cargos, imputaciones, que en el caso de Jan Zúcar Curi, Lidia Cacho imputó al exgobernador de Veracruz, y por ello el exgobernador de Puebla, el gober Precioso, y este último, Yunes Linares, iniciaron un proceso de intimidación en contra de la periodista Lidia Cacho. En síntesis, este es el capítulo que hoy oculta ese diferendo entre los hechos registrados en Veracruz, el Caballo Blanco, y en el que el secretario de gobierno de Veracruz lanzó petardos en contra del fiscal impuesto por Yunes. Y usted dice, ¿por qué no lo puede remover el gobernador? Porque hay una fiscalía autónoma y el fiscal está ahí porque goza de un amparo.
una especie de amparo que le permite, hasta que no haya un acuerdo en el Congreso local, conforme a la reforma para crear la Fiscalía Autónoma, seguir ahí por tiempo indefinido. Claro, hay dos figuras a través de las cuales Winkler podría dejar su encargo. Una, el juicio político, que seguramente la bancada de los diputados de Veracruz emprenderá en breve. Y nosotros buscaremos al presidente, o si no, pediría también a Lluvia y a Bania, en este momento, a adelantar la llamada con Ignacio Morales Lechuga, para que desde el punto de vista del abogado, él nos explique y a la audiencia por qué Winkler está ahí. Es un proceso grave para Veracruz. Y, entre otras cosas, si el Ejecutivo Estatal no impone el Estado de Derecho y permite que quien lo contradice a esa que es la figura que ofrece garantías mínimas a 8 millones de veracruzanos, entonces la entidad continuará simplemente en el limbo y ninguno de los 8 millones de veracruzanos apuesta a esa misma condición. Son las 9 de la mañana con 20 minutos. No podían salir, la gente estaba desesperada, buscaba, como recordarán aquí, un antro donde ahora se ubica la estación de bomberos, esto allá en el 2000, preámbulo de la toma de protesta de el nuevo jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y Dolores Padierna, en la entonces delegación, esta que se ubica en Cuauhtémoc, en el Lobo Hombo, para que usted tenga una dimensión de los hechos. En Lobo Hombo, inexplicablemente, inicia un incendio, la gente busca una salida y las puertas se encuentran cerradas. Hay un incendio, mueren indeterminadas personas y ahí queda pues en la historia esa misma condición de Lobo Hombo, a esa historia. Ahora con el ex procurador general de la República, el licenciado Ignacio Morales Lechuga, a quien agradezco tome esta llamada para ABC Radio 760 El Cuadrante. Abogado, gracias por platicar con este espacio informativo y buenos días para usted. A ustedes, Federico, gracias al auditorio. Ayer, licenciado, lo requeríamos para que platicara con su audiencia del 760 para explicar la figura de un fiscal en Veracruz autónomo que gobierna o hace las leyes como él quiere frente a un gobernador que desea destituirlo y quien ahora busca el juicio político para que se vaya. Y le decíamos a la audiencia que el señor Winkler, abogado de Miguel Ángel Yunes Linares, pues solamente esto desde el punto de vista periodístico atiende al exgobernador, pero no a la justicia en Veracruz. Bueno, hasta donde a mí me consta, Federico, el fiscal, bajo la autonomía de que disfruta y que ha sido acusado de encubrir a Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de allá del estado, acaba de declarar que no hay ninguna carpeta de investigación y ninguna denuncia presentada por el gobernador, por el secretario de gobierno, por el encargado del patrimonio, el secretario de finanzas, o el consejero jurídico del gobernador, en contra del exgobernador. Él no puede investigar lo que no se ha denunciado. Él no puede abrir una carpeta de lo que no sabe o desconoce. Pero ese ha sido el principal adjetivo calificativo que le han colocado. Segundo, lo acusaron que había puesto en libertad en 2 ocasiones a quien el gobierno del estado, gobernador y secretario, señalaron como el autor de esta masacre en Coatzacoalcos. Y el procurador dijo, nunca fue puesto a mi disposición esa persona, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, delegación en Veracruz. En una ocasión fue detenido por la policía local, preventiva desde luego, no policía de la agencia de investigación, en una segunda ocasión por la Marina. Así que si lo dejaron en libertad
no puedo yo afirmar o negar nada porque no fue de mi competencia o no fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. Esos dos comentarios últimos, más el comentario de la Policía Federal que al llegar a Veracruz a atender otro tema de Coatzacoalcos hace tiempo, precisamente un acto de violencia con muertos, declaró la Policía Federal que el único respaldo que había encontrado en Veracruz era del fiscal, no así del gobierno del Estado. A mí me parece que esto es un pleito político, y en política realmente, Alfredo, Federico, perdón, me acordé de tu papá, en política... Gracias por la alusión. Sí, en política solamente se pelean los tontos, los estúpidos. El político se pone de acuerdo. La política fue para sustituir la guerra, no para ejercer violencia contra el contendiente político. Por eso está la Constitución y el Estado de Derecho. Y bueno, si el gobernador tiene bases para pedir la destitución del fiscal mediante un juicio político, pues que lo vuelva a intentar, porque ya lo intentó en una ocasión y fracasó. A mí me da la impresión de que lo que tiene que hacer el gobernador y su gabinete y el fiscal es platicar, poner los intereses superiores de protección de la sociedad veracruzana y de la impunidad como el fenómeno a abatir, y a partir de ahí entregar buenas cuentas a la sociedad. Porque lo único que la sociedad electoralmente hablando va a hacer es descalificar a los dos. Entonces, abogado Ignacio Morales Lechuga, desde el punto de vista del ex Ministerio Público Federal, el ex titular de los Ministerios Públicos del país cuando fue Procurador General de la República, aquí hay una omisión del Ejecutivo Estatal y por parte del fiscal, pues no hay elementos hasta este día para someterlo a un juicio político pues o pedir su remoción, que no se puede además porque él cuenta o disfruta de un amparo. Yo cuando menos no los encuentro, no los advierto en este momento, sobre todo a la luz de la reforma legal sobre la naturaleza de las fiscalías, el control de la policía, el compartimento de responsabilidades en la investigación, porque los ministerios públicos se vuelven de alguna manera jefes funcionales no jerárquicos de la policía para el efecto de que dirijan una investigación, pero no tienen la jerarquía de mando absoluta sobre la policía. Esa la tiene el gobernador o el secretario de Seguridad Ciudadana. Entre otras cosas. Ahora, respecto a la versión que maneja este reportero basado en los portales de Veracruz, en el sentido que Winkler es la continuidad de Miguel Ángel Yunes en esa entidad, ¿cuál sería su percepción, abogado Ignacio Morales Lechuga? Yo creo que cuando termina un fiscal que no sus plazos no son coincidentes con los sexenios, lo van a ver en el nuevo gobierno siempre como un emisario del pasado. Pero al final de cuentas también el hecho de que no coincidan los tres poderes y los organismos autónomos es parte del equilibrio de contrapesos que en una democracia debe existir, porque ya hemos visto en el pasado y en el presente que el poder absoluto es dañino para el país y para cualquier democracia, y lo que hay que evitar es la destrucción de la democracia, y la destrucción de la democracia ocurre cuando se destruyen las bases de estos contrapesos y de los organismos autónomos que también sirven de contrapeso al poder. El país más poderoso del mundo ha tenido al presidente más débil, como es Estados Unidos, porque está limitado por el Congreso, por el Senado y por organismos autónomos como la FED. Trump recientemente declaró que no sabía quién era más enemigo de Estados Unidos, si los chinos, los rusos o su director del Banco Central. Bueno, lo que pasa es que no lo dejan emitir papel moneda, no lo dejan tomar decisiones inflacionarias, no lo dejan hacer una serie de cosas que en el fondo no serían convenientes para la macroeconomía estadounidense, que es la que controlan estos organismos. Igual aquí en México, igual en cualquier otro país. Ahora, como ex procurador general de la República, maestro Ignacio Morales Lechuga, ¿cree que exista una solución a la degradación que vive Veracruz
tanto en las figuras políticas, yo creo que pues desde los tiempos de don responsabilidad. Agustín Acosta Lagunes, Fernando Gutiérrez Barrios, sus secretarios de gobierno, pues pareciera que otra era la historia, era menos la población en Veracruz, eran menos los problemas, pero Veracruz está condenado a ser un rehén del crimen organizado. Veracruz fue un gran estado, que inclusive importaba mano de obra. Fue un contribuyente del Producto Interno Bruto en el 10% y hoy está en el 3.5%. Veracruz tenía una economía boyante, tanto en la agroindustria, en la agricultura, en la ganadería y en la industria paraestatal. Hoy esto ha caído estrepitosamente. Veracruz hoy expulsa mano de obra hacia Estados Unidos y hacia otras entidades. Veracruz carece de seguridad, de justicia, de empleo, de productividad. Las grandes obras están en proceso y aún faltan. Así que hay muchísimos temas ahí pendientes que no han sido, a mi juicio, bien leídos por los gobiernos federal y estatal. Y en el caso concreto de las procuradurías, me recuerda que en 1929-32 había un debate sobre la autonomía de la Procuraduría General de la República o la pertenencia de la Procuraduría al gabinete. Y esta segunda tesis la sostenía Emilio Portes Gil, egresado de la Escuela Libre de Derecho, y la otra Luis Cabrera Lobato, también brillante abogado de la UNAM. Hicieron un intercambio epistolar, un debate epistolar, ganó Emilio Portes Gil al final de cuentas, pero hoy el espíritu de Cabrera Lobato sigue participando y llegamos ya a la autonomía de la Procuraduría. Esto es bueno porque finalmente se puede actuar contra un secretario de Estado o incluso contra el mismo presidente y no se garantiza la impunidad porque al final de cuentas el fiscal no va a estar sometido totalmente al dominio administrativo del presidente. Creo que ese es un avance. Hay que dar tiempo a que la institución madure, a que nos adaptemos como sociedad a esta nueva forma de ser y de vivir la República, pero yo lo celebro. Por último, licenciado Ignacio Morales Lechuga, no hay que encontrar como un chivo expiatorio entonces al fiscal Winkler y en su perspectiva claro. El fiscal pues está haciendo su tarea conforme las circunstancias le permite a la fecha allá en Veracruz. Efectivamente, Federico, así lo veo. Licenciado Ignacio Morales Lechuga, gracias por intervenir en esta que es su casa informativa, ABC Radio 760 El Cuadrante, y muy buenos días para usted. Buen día, gracias, buen día a todo el auditorio, muchas gracias. Y como decía el licenciado Ignacio Morales Lechuga, los contrapesos son necesarios en Veracruz y también aquí. Alguien puede pensar algo que no es lo adecuado y hay que escuchar a quien conoce, a un experto en la impartición de justicia, en las leyes, como es el ex embajador de México en Francia, Ignacio Morales Lechuga, en la versión de su servidor. 9:32. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. ¿Te gusta la radio? Intégrate a nuestro equipo de ventas. ABC Radio 760 AM. Gran oportunidad. Excelentes comisiones. Comunícate al 3640-5239. 3640-5239. Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Aquí estamos, como todos los días, de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes, el Gabinete de Seguridad, el secretario de la Defensa, de Marina, la secretaria de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública, el comandante de la Guardia Nacional, para recibir el parte de lo que sucede en todo el país y tomar decisiones para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. ¿Sabías que la seguridad social es sinónimo de productividad para las empresas? Cuando tus trabajadores están en el IMSS tienes tranquilidad, ya que cuentan con atención médica para ellos y sus familias. Con el IMSS los proteges con profesionales de la salud capacitados, unidades médicas, guarderías y pensiones. Infórmate en el 800-623-2323. Con el IMSS seguro estarán mejor. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. En la Cámara no hay tiempo que perder para legislar. Lo que lograron las y los diputados es que ahora estudiar hasta la universidad ya es un derecho para todas las personas. Lo que yo vi es que ahora en los planes y programas de estudio se incluirán las lenguas indígenas y además se realizarán con perspectiva de género. Muy bien, las
y los diputados están trabajando para que los niños y las niñas estemos mejor preparados. Ahora le toca a usted decidir qué carrera quiere estudiar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. ABC Radio, desde el Museo de la Radio. Museo de la Radio. Este viernes 30 de agosto. Acompáñanos en la transmisión en vivo. Metro Parque de los Venados de la línea 12. Desde las 9 de la mañana y durante todo el día. Este viernes 30 de agosto. ABC Radio. En transmisión especial desde el Museo de la Radio. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. 9 de la mañana con 34 minutos. Este es el Jueves Diplomático. Ahora nos acompaña aquí en el estudio Su Excelencia, el embajador de Nigeria en México, Anu Iowa. Ambassador, thanks very much for your visit ABC Radio Network and allowing this interview for us. Buenos días, gracias por estar en ABC y darnos esta entrevista, Ambassador. Thank you for having me. I'm glad to be here. Since delivering the letters of credentials to the President of Mexico, Ambassador, what are the main goals while being here in Mexico and in your tenure in Mexico as well? Le pregunto los objetivos de su misión en México desde que entregó las cartas credenciales al presidente. Ambassador, please go ahead. Well, the main goal is to improve the bilateral relationship between Nigeria and Mexico, and also to greatly improve the trade relations between the two countries. Incidentally, Nigeria happens to be the second biggest trade partner of Mexico on the continent of Africa. That is after South Africa. And so that has been my goal, and we have been working very hard, on that. There are a lot of trade visits that have been made between the trade delegates, both from Mexico and from Nigeria. And so hopefully we hope to improve the trade relationship. When I came, the volume of trade between Nigeria and Mexico was about $550 million, but I'm glad that I have learned recently that it has reached almost $600 million now. The trade relationship between Nigeria and Mexico, and it is a wonderful development. Nos resume Su Excelencia que cuando él arribó a México, el volumen del intercambio comercial entre Nigeria y México era de 550 millones, pero recientemente está satisfecho porque este supera los 600 millones en comercio. El objetivo es mejorar las relaciones bilaterales y comerciales entre Nigeria y México. Y él sabe que después de Sudáfrica, Nigeria es el segundo socio comercial de México, como lo explica Su Excelencia el señor embajador. So the current trade between Mexico and Nigeria favors which country? Le pregunto a qué país favorece la relación comercial entre Nigeria y México. His Excellency, please. Well, I can say it favors Mexico for now, because at the moment we have three major companies from Mexico that are in Nigeria. We have Cemex, we have Grupo Bimbo, and we also have San Carlos Group. Now, Nigeria being very much interested in agriculture, we very much welcome the venture of the San Carlos Group that started work in 2016. The San Carlos Group right now is in 2 states in Nigeria. Nigeria has 36 states. So the San Carlos Group is working in 2 states now, and they have established under what
we call in Nigeria public-private partnership, and it is into cultivation of pineapple and banana, pineapple and banana plantation, and it has been doing very well. Nos señala Su Excelencia que hay tres importantes compañías mexicanas en Nigeria: Cemex, Bimbo y el Grupo San Carlos. El rubro en el que hay interés por parte de Nigeria es la agricultura, y por ello ofrecen la bienvenida a este Grupo San Carlos, que arribó en 2016 y está sentado en 2 de las 36 entidades con las que cuenta Nigeria. Es una alianza privada para el cultivo de la piña y particularmente el plátano. What are the main... On the part of Nigeria, we export, Nigeria exports sesame seed and hibiscus, hibiscus that is popularly called Jamaica here in Mexico. And so I always tell the people here that the name should be changed from Jamaica to Nigeria, because it is actually a crop that is mostly produced in Nigeria, and so many countries go to Nigeria and buy Jamaica and export it to Mexico, but the source is from Nigeria. You have so many Indian companies that go to Nigeria and buy Jamaica and bring it to Mexico. You also have so many companies from many countries that go to Nigeria, buy Jamaica and bring to Mexico. So it is mainly a Nigerian product. Nos indica Su Excelencia que principalmente uno de los productos más importantes de exportación de Nigeria hacia México es la Jamaica. Incluso hay compañías de la India que lo compran y lo venden a México, pero hay diferentes empresas que la adquieren allá en Nigeria para poderla traer hasta el mercado mexicano, His Excellency. Hay más preguntas. Could you try to explain as well, Ambassador, main issues in regarding migration from Nigeria to Mexico? Because in the Mexican border, in the south border, we have find people from your country crossing the border and trying to find an opportunity to settle here in Mexico. Y le señalamos a Su Excelencia que hemos observado a compatriotas de él que cruzan la frontera para encontrar una posibilidad de vida en México. Ambassador? Well, migration is a universal problem. It is a global problem, and as you know, Nigeria, like Mexico, is a developing country, and most of the youth that do not find work in Nigeria or the kind of work to their satisfaction, they always want to venture out. They want to go to Europe or America, and of course, Mexico having border with the United States, it is very easy for most nationals, not only Nigerians, but people from other countries, of course, would like to take the advantage to go into the U.S., through Mexico if they can. But very few number of Nigerians. Most Nigerians that go to the United States usually go there legally, and majority of them go there as students. Some of them, after finishing their studies, they tend to stay back. But very few migrant Nigerians that come to Mexico and wanting to go to the U.S. Very few. Son pocos realmente sus paisanos nigerianos, migrantes, quienes quedan en México. Más bien son atraídos por el mercado estadounidense. La migración es un problema global y, como saben, México y Nigeria son naciones en vías de desarrollo, y por ello una gran mayoría de los jóvenes, en el ánimo de encontrar una mejor fuente de empleo en Nigeria, pues van a los Estados Unidos. La gran mayoría de los nigerianos llegan en condiciones de legalidad a Estados Unidos, otros van a Europa y aprovechan o toman las ventajas de su incursión por México
para llegar finalmente al mercado de los Estados Unidos. Which, Ambassador, are the main goals of Nigeria's foreign policy? Le pregunto a su excelencia cuáles son los principios de la política exterior de Nigeria. Ambassador, please go ahead. Well, Nigeria happens to be a member of the non-aligned countries, and it most of the times minds, its own business. But Nigeria being probably the strongest country on the continent of Africa, always try to advance the interests of Africa. And incidentally, even recently, the Nigerian permanent representative at the United Nations was unanimously elected to become the next president of the UN General Assembly, which is going to be inaugurated on the 17th of September. And so Nigeria's goal is to have a peaceful world. Nigeria is advancing for peace and for excellent climate, in the world. That is our goals. El objetivo es asegurar condiciones permanentes de paz, avanzar en un clima que logra asentar esa condición, y como ustedes saben, como país miembro de los no alineados, eso orienta una parte de su política exterior, pero una victoria para Nigeria es que por unanimidad, como una nación del continente africano, fue electa para la Asamblea General de Naciones Unidas, que iniciará funciones el próximo 17 de septiembre. Ambassador, it's an honor to understand that. Vamos a una pequeña pausa, no se vayan. Su Excelencia, el embajador de Nigeria, continuará aquí en el estudio para hablar de otros temas de política interior de Nigeria. Hoy es Jueves Diplomático, solo a través de ABC Radio 760 del cuadrante. We will be right back in just a second. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Hace un año escuchamos. Voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad. Voy a obtener la mitad del sueldo de lo que recibe actualmente el presidente de la República. No voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya desapareció el Estado Mayor Presidencial. Los 8,000 elementos que cuidaban al presidente están en la Guardia Nacional para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. ¿Sabías que la seguridad social es sinónimo de productividad para las empresas? Cuando tus trabajadores están en el IMSS, tienes tranquilidad, ya que cuentan con atención médica para ellos y sus familias. Con el IMSS los proteges con profesionales de la salud capacitados, unidades médicas, guarderías y pensiones. Infórmate en el 800-623-2323. Con el IMSS, seguro estarán mejor. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. Hace un año escuchamos. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. El mexicano va a poder trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus tradiciones, sus culturas. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Dijimos que íbamos a sembrar 1 millón de hectáreas de árboles maderables y frutales. Llevamos 500,000 hectáreas y se le está dando trabajo a 230,000 campesinos. Estamos sembrando vida. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. Grupo ABC Radio. 24 estaciones. Todo el país. En el occidente. En Guadalajara, en el canal 58, 580 AM. Y en el 1440 AM. Mazatlán, Sinaloa, 96.7 FM, 104.3 FM. Grupo ABC Radio, 24 estaciones.
Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. 9:48, solo resaltar ante ustedes, amigas. Oh, ingeniero, vamos a escuchar a la radio de Nigeria, por favor. Listen, Ambassador. Later on. Y el actual presidente de Nigeria es Buhari Mohammed, y el profesor Mohamed Tiani Bande fue electo como titular de la Asamblea General de Naciones Unidas con el respaldo de poco más de 195 naciones. Ambassador, there is a big challenge today that Nigeria is facing, the threat of Boko Haram. How does your government is handling with that political economic threat that has been beaten most of your civilians, even young girls who were kidnapped, abducted, like 2 years ago? Le pregunto a su excelencia un tema crucial para Nigeria: la presencia de Boko Haram, un grupo terrorista que mantiene en jaque o es una amenaza para la seguridad, la economía y para los jóvenes en Nigeria, como unas pequeñas que fueron secuestradas recientemente. Ambassador, could you please try to explain that to our audience? Nos explicará ahora su excelencia sobre el particular. Well, the problem of Boko Haram, as of now, is almost over, because the current administration of President Muhammadu Buhari, since coming to power in 2015, that was the first time he was elected in 2015 for a first term of 4 years, which ended in May 2019, and the Nigerians re-elected him again, and he was sworn in for the second time on May 29th, 2019. And before he came in, the menace of Boko Haram was very, very much a big issue. And the insurgents, they took over some territory in about 3 states, of Nigeria, in the northeastern part of Nigeria. That was before 2015. But in 2015, when the current government came in, it deployed more soldiers, and it provided, the army with much more sophisticated weapons, and so they were able to virtually expel members of the Boko Haram, who mostly now operate from the neighboring countries. They only come in and do some guerrilla, activity, and then go, because at the moment they don't have an inch of territory, of Nigeria under them. No, but they do come from time to time as guerrilla activity, to come and do some havoc here and there, and then run away. And so it is almost over, I can tell you that. Nos indica su excelencia que desde el arribo del presidente Buhari en el 2015, en su administración, las actividades de esta organización terrorista vinieron a menos. Y una vez al ser reelecto el pasado mes de mayo, el presidente Buhari, la amenaza de Boko Haram ya no es tal. No cuentan con ninguna porción territorial en Nigeria. Y esto debido a que el presidente Buhari logró proveer de un equipo más sofisticado a las Fuerzas Armadas para con ello arrebatar a Boko Haram cualquier posibilidad de asentamientos. At the end, Ambassador, will the state of law prevail over this threat of the guerrilla organization called Boko Haram? Le pregunto si el Estado de Derecho al final prevalecerá sobre la amenaza de la guerrilla de Boko Haram. Yeah, of course, definitely. Like I told you, members of the Boko Haram, as at the moment that I am talking to you, virtually does not operate from Nigeria. They mostly operate from the neighboring countries. They
come into Nigeria, do some havoc, and they run away. That's mostly what they do. But the Nigerian government is working with the neighboring countries. The president of Nigeria, president of Cameroon, Chad, and Niger have had a series of meetings under which they agree to work together, to see to the end of Boko Haram. But like I told you, mostly they now operate from the neighboring countries, not from Nigeria. But they do come into Nigeria and create havoc and they run away. Nos señala su excelencia que en colaboración con estados como Camerún, el Chad, Egipto, y después de una serie de encuentros sostenidos por los líderes de estas naciones, prácticamente hay un cerco contra Boko Haram que no tiene ya salida alguna. Vamos a ir preparando el himno nacional en un momento de Nigeria, son las 9:54. And Ambassador, as well, what are the main political, social, economic issues that you might comment to our audience that your government in this moment might be concerned? We're talking about political cooperation, social, economic issues as well, and how do you consider the cultural relations between Mexico and Nigeria must be improved? Le pregunto a su excelencia cuáles son los temas de cooperación política, social, económica y cuál cree en lo futuro pueda ser la forma para mejorar la relación cultural entre México y Nigeria. Y al final concluiremos con el himno nacional de Nigeria. Ambassador, please go ahead. Well, the relationship, the political relationship between Nigeria and Mexico is very good. It is excellent, and I just told you that due to the magnanimity of the countries of the world, including Mexico, they voted for Nigeria's permanent representative at the United Nations to become the next UN Secretary General. But not only that. Mexico and Nigeria has been working together, especially in multilateral organizations. There are so many positions that Mexico put forward candidates, and they do ask Nigeria for support, and we did support Mexico. To get those positions. The same thing we do ask for support of Mexico, for Nigerian candidates, for other positions, and they do that. And also on the part of culture that we are talking about, just 2 years ago, in 2016, Nigeria signed a memorandum of understanding about promoting a culture between Nigeria and Mexico, and we have been working on that to see how we can make it a practicable thing. And so we Nigeria and Mexico are very good friends, and at both political and socio-cultural level, everything is going fine. Finalmente, Su Excelencia nos advierte que entre México y Nigeria hay una gran alianza en cultura, en política, y por ello, en 2016 se suscribió un memorándum de entendimiento entre ambas naciones. Lo anterior también se entiende a partir del voto que México ofreció a Nigeria para que esté al frente de la Asamblea General de Naciones Unidas, y en el frente multilateral, dentro de las organizaciones multilaterales, con otros candidatos que México ha apoyado, entre ellos. Ambassador, now, could you please stand up, because we are going to listen respectively your national anthem. Oh. Son las 9:54, el himno nacional de Nigeria.
much indeed, Ambassador, Thank for allowing you. ABC Radio having this interview with you, and have a good day. Thank you very much. Thank you. Gracias, ingeniero, por el apoyo. A continuación, el Ángel de la Salud y más aquí en ABC Radio 760. Escuchas ABC Radio 760 AM.